Bueno, el siguiente punto es el tema, que ahora tenemos un tema de formación que se llama las redes de la comunicación. Eh, si ustedes que andan observan todo lo que hay en las redes, se habla que la comunicación es fundamental. Si no comunicamos, no se fortalece muchos entes de la sociedad. Entonces es muy importante la comunicación. Hay muchos procesos en la vida de la sociedad que llegan a haber cambios por el tema de la comunicación, tanto como nació la prensa escrita, todo eso genera cambios y en este momento todo lo que son las redes, todo esto tecnológico, es un gran cambio de época. Entonces sí queremos compartir con ustedes este tema. Lo va a desarrollar Citlali Maldonado, ella es la encargada de comunicación del comité y pues la escuchamos. Perdón, es que no me oía. Ahora sí, buenas noches. Ya veo que hay bastante gente de bastantes diócesis. Me da mucho gusto porque vamos a hablar precisamente de todo lo que nos compete a las redes, no solamente las redes sociales, sino las redes de Dios. Jesucristo no se equivocó jamás. Y vamos a ver para empezar el tema un versículo de la Biblia en Mateo 13, versículo del 47, dice, el reino de Dios es como una red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Por eso me da mucho, pero mucho gusto que haya mucha gente de diferentes diócesis y que también de cada diócesis haya diferentes participantes. Eso es lo que quiere Jesucristo, en sus redes. Y como Dios no se equivoca, pues nosotros tenemos un concepto regularmente de la comunicación del emisor, del transmisor o del receptor y del mensaje. Pero esa comunicación fue hecha por los hombres. Sin embargo, la comunicación que hace Dios es que diseña al ser humano con una comunicación que implique los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque a veces vemos y podemos observar a través de la observación, podemos comunicarnos. A través de la escucha podemos comunicarnos, como lo hemos hecho tanto con lo de los conversatorios. A través del olfato también se dan casos de comunicación. El gusto también nos invita a la comunicación. Y pues el tacto, ¿cómo no? Muchos de ustedes pensarán, pues el abrazo es una forma de comunicarnos a través del tacto. Pero si nos vamos y nos remontamos a lo que nos compete ahora tecnológicamente, pues estamos en una era digital y precisamente con un dedito nos podemos comunicar a través de todas las redes sociales que hoy en día están presentes en nuestro mundo. Pero las personas pues deben conectar la comunicación con el corazón para que realmente ese don maravilloso que Dios nos ha otorgado pues sea útil. Porque pues resulta que ahora que tenemos tanta tecnología, tantos avances, pues no nos comunicamos o se nos dificulta la comunicación. Y la iglesia pues no está fuera de este contexto. Nuestras iglesias se están vaciando porque nuestros corazones también se están vaciando. La pandemia vino a generar una cierta comodidad para muchos que nos ha costado de alguna manera a todos los grupos, no nada más a la UFCM o a la Acción Católica, sino a todos los grupos que tienen actividades en la iglesia, a retomar esas actividades, porque nos acostumbramos a buscar el evangelio o a buscar la misa en la red, en el YouTube, en el Facebook y demás. Pero tenemos que trabajar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero conocer nuestra realidad y ser bien precisos. ¿Cuál es realmente mi realidad? Discernir, perdón, qué puedo hacer, porque habrá cosas que quiera hacer, pero que no puedo. Pero si no puedo, entonces puedo buscar ayuda y hacer equipo.
El chiste es primero encontrar cuál es el problema y vamos a ver cómo lo resolvemos, no quedarnos de brazos cruzados. Precisamente es lo que nosotros empezamos haciendo desde el año pasado con los conversatorios en el espíritu. Por eso, la semana pasada, me parece, fue la reunión con presidentas. Nosotros queríamos escuchar el caminar, las experiencias de las presidentas. Fue un trabajo de mucho tiempo que Elisa puso mucho ahínco en todo y nos puso a trabajar a todas en equipo realmente, pero la idea era eso, escucharlas a ustedes, saber en qué les podemos ayudar, cómo van, cómo están, y de eso se trata. Significa que todos estemos a un mismo nivel, que haya una circularidad para favorecer la comunión y sobre todo la comunicación, porque a veces estamos tan, pero tan acostumbrados a escuchar para contestar, más no a escuchar para sentir. Y eso es lo que nos ha venido ayudando todo lo que son los conversatorios. Y pues desde el año pasado nos han dicho, es la hora de los laicos. Entonces, si es la hora de los laicos, pues hay que prepararnos para ver qué papel vamos a hacer, porque bien dice Jesús que la tarea no es fácil. Y nos dice, he aquí, yo os envío como las ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora que entró el nuevo gobierno, inmediatamente la SEM, los obispos, se dieron a la tarea de hacer presencia, de hacer una reunión que fortaleciera lazos de comunión, de entablar diálogo, de procurar la paz, de decir cuál es la postura de la iglesia, más no de pelear, pero sí de hacer presente la postura de la iglesia que es de comunión y de paz. Entonces, nosotros de igual manera tenemos que seguir esos pasos de nuestros pastores. Tenemos un problema a veces que hay demasiada información, porque la inmediatez de las redes sociales y de los medios de comunicación nos van orillando a eso. Y hay una mayor difusión. Antes, por ejemplo, la noticia, como decía Imelda ahorita, era un periódico. Empezó con un folletín, de aquí a que llegaba la Gaceta, luego los periódicos, los tirajes, y ha ido cambiando la comunicación. Hoy no, hoy es inmediata, pero desafortunadamente también tenemos nosotros como católicos, como cristianos, hacer uso del discernimiento. ¿Qué es bueno? ¿Qué es cierto? ¿Qué me conviene realmente publicar? ¿Qué noticias, si se está diciendo, tengo que tener la prudencia de contemplarla o no? Entonces, eso nos invita. No, ya tenemos el medio y el celular. Yo soy amplia defensora de los medios tecnológicos, de la ciencia y del celular. Nos hace muchas tareas, pero hay que saber que quien manda sobre el celular soy yo, porque esa autonomía me la da Jesucristo, me la da Dios. Entonces, el celular no me tiene por qué dominar a mí. Yo tengo que fabricar las noticias, yo tengo que fabricar los mensajes y no los mensajes me tienen que fabricar a mí. Entonces, hay noticias que antes, por ejemplo, había una noticia y de aquí a que llegara, pues parecía teléfono descompuesto, llegaba a la mitad de la noticia. Hoy no, hoy es inmediata. Y la dimensión de la noticia es, a veces espeluznante, porque cuando es una noticia que no tiene un buen sentido, pues ya le atrofió hasta la fama a cualquier persona. Pero bueno, los desafíos de la comunicación, tenemos que hay un mundo sin Dios presente, que la primicia del dinero, ¿sí? Nos importa más el dinero que cualquier otra cosa y es lo que más nos mueve. La exclusión, se da mucho en la información para segregar, para dividir, para hacer menos a otras personas, para ridiculizar. Entonces, toda esa exclusión se va volviendo una constante y hay un mundo sin sentido de permanencia. O sea, como es tan rápida, pues se olvida.
Ya no es como antes el periódico, salía uno en la nota del periódico que los 15 años, que la boda, y ahí estás recortándolo y lo ponías en el álbum. Ya no, ya publicas algo y mañana ya no está. Mañana ya no significan para mucha gente nada. Y la violencia y la fractura social, que también son temas que pues son grandes y que vamos a discernirlos un poquito más adelante. Para estos desafíos tenemos nosotros que estar evangelizados, tener una humildad, ser atentos a las provocaciones y certeros para responder. Como misioneros digitales es lo que más nos ha pedido el Papa. Ser evangelizados, tener una humildad y ser certeros para responder. No todo tiene que ser respondido. Hay mucho, la palabra, el concepto es el hate, el odiador, el provocador. No a todo le tenemos que contestar. A veces si dejas esa mala nota o ese comentario obsceno o agraviante, es mejor dejarlo, porque también esa es libertad de expresión, a estar cayendo en el contenido que le respondo y que le digo, pero que esto, pero haces las cosas más grandes. Entonces hay que saber cuándo sí y cuándo no. El referente, que es lo más importante, es la persona, no la masa. No hay que buscar público ni hacer show, sino enfocarnos en el misterio de la comunicación. Y el misterio de la comunicación es llevar a Jesús o sea, aprovechar esas redes de la comunicación para poder acercar a Jesús a todos los ambientes. El Papa nos dice que los valores de la comunicación son la verdad, la justicia y la esperanza. Por eso ahora pues hay tanto énfasis en redes, porque el lema del jubileo es peregrinos de esperanza. Aquí nosotros pues hicimos nuestro tropicalísimo de que le pusimos peregrinas de esperanza para hacerlo más propio. Los estilos de la comunicación son las distintas maneras en que las personas se expresan, interactúan con las demás y no solo están influenciados por la personalidad, sino también por factores culturales, sociales y situacionales. Es común que una persona pueda utilizar distintos estilos en diferentes situaciones o con diferentes interlocutores. Estos estilos incluyen en cómo se comprende, interpreta y responde a la información. Este tema se los voy a dar así rapidísimo porque ya lo vimos con Rosy y con Chari y hablaron de los estilos, que es el pasivo, el agresivo, el pasivo-agresivo y el asertivo. Evidentemente, pues el que más nos conviene es el asertivo y hay que trabajar por él. En la comunicación también existe otro factor que es el tono. El tono en la comunicación se refiere a la actitud, al estilo, al lenguaje y al nivel de formalidad que utilizamos por la organización para que ésta se comunique con todos sus diferentes públicos. Es importante seleccionar el tono adecuado en función del contexto para que el receptor o el objetivo de la comunicación tenga mejor cobertura, se entienda mejor. A veces buscamos palabras muy rebuscadas, perdón, y el mensaje se queda en el que el receptor se quedó pensando, ¿cómo? ¿Qué quiso decir? Esa palabra no la he escuchado. Se va perdiendo el hilo de la comunicación. Mientras más claros o más sencillos podamos ser, pues el mensaje será más fuerte para las personas o los públicos con quien queremos llegar. Hay muchos estilos muchos tonos, perdón, de comunicación: el correctivo, el tierno, el agresivo, el alegre, el compasivo, el amable, el técnico, el asertivo, el formal, el informal, el coloquial y hasta el vulgar. Entonces, hay todos esos estilos y todos esos estilos los vemos en las redes de comunicación. Dice el Papa, no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Y a veces eso es lo que no entiende la gente y no quiere aceptar esos cambios. Entonces te estás quedando fuera de la época. Pero también nos dice, donde se desvanece la concepción integral de ser humano, su relación con el mundo y con Dios, aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes, en que excluimos a Dios. O sea, no importa si la tecnología, no importa que si la inteligencia artificial, no importa que si tengamos muchas redes de comunicación,
No, lo que importa, el problema fuerte es que excluimos a Dios. Y excluimos a Dios a veces del trabajo, de la oficina, de la escuela, del médico. Entonces, lo vamos haciendo generalmente y ese es el problema de las nuevas ideologías. Falsifica el concepto de la realidad y solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Este texto yo lo tomé del documento de Aparecida en el numeral 44, donde nos habla de la fraternidad, que precisamente hoy es Día de la Fraternidad, y pues nos invita a construir puentes también. Ya se me atoró la presentación, déjenme veo. Tengo que dejar de compartir. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿No se están durmiendo porque no las oigo o todas traen tenis? Bien. Bueno, vamos a pasar a otro término que se está utilizando muchísimo hoy en día, que es lo global, la globalización. Y la globalización nos habla de ese mundo enorme que estamos viviendo afuera. Y nosotros decimos, pues a mí qué. Por eso a mucha gente le costó muchísimo trabajo la cuestión del cuidado de la casa común, el dejar los desechables. Decían, pues, si son 2 platos, ¿qué daño puede hacer? Es un paquetito de vasos, ¿qué tanto daño puede hacer? Ahí ese es el punto. Si nosotros todo lo localizamos o lo hacemos tan local, pues nuestra parroquia no va a crecer al mundo de la iglesia. Entonces tenemos que hacer planteamientos, planes de trabajos orientados hacia eso, a que yo voy a sumar, voy a hacer ese pequeño granito de arena en el mar de la iglesia, a que yo sí importo, a que lo que yo haga, a lo que yo transforme de mi vida, de mi entorno, de mi sociedad o de mi casa o de la iglesia. Ahorita lo que nos decía Chelito, es para todos, no nada más para la UFCM. ¿Qué ganamos con que todas las de la UFCM o todas las de la Acción Católica seamos buenas personas? Pues va a ser un mundito muy chiquito. Entonces tenemos que impactar a los demás. Y hoy en día, también otra tendencia que se usa mucho en comunicación es como convertir una sola palabra de dos. Y es la palabra local. Los fenómenos globales influyen en los locales. Los contextos locales se adaptan o responden a las influencias globales. Entonces, ¿cómo le vamos a poder hacer? Teniendo un equilibrio. Pensar globalmente, pero actuar localmente. Porque tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Yo no voy a poder ir a echarme un cafecito con Claudia Sheinbaum y decirle, a ver, vamos a ver cómo le podemos, vamos a cambiar, mira, es que no nos conviene, no, porque yo no tengo ni la facultad, ni el tiempo, ni la jerarquía, ni nada. Pero ¿de qué manera yo localmente sí lo puedo hacer? ¿En el voto? ¿En las encuestas? O sea, en ese ámbito. Y en la cuestión de nosotros, de nuestro apostolado, pues tenemos muchísimas cosas por hacer, por emprender localmente que impacten globalmente. A veces pensamos que no, pero desafortunadamente las noticias malas impactan más. Entonces, si hay, no, que vieron a Citlali y a Chelito, saliendo del rosario, pero con la falda bien cortita. Y no, o sea, eso sí va a impactar, pero no va a impactar que estuvimos rezando el rosario y que la falda cortita a lo mejor porque pues se nos subió con la rodillada o no sé. Entonces, ese es el cambio que nosotros, o sea, y esa nota va a trascender. ¿Por qué? Porque era Chelito, porque estaba allá, porque se vio así. Entonces, esas noticias luego van dando la vuelta y nos encontramos con muchas noticias, por ejemplo, pues de sacerdotes que, que a veces ponen en tela de juicio su actuar y no nada más la de ellos, la de la iglesia. Entonces, sí hay una trascendencia de lo local a lo global. Entonces, tenemos que buscar que esa trascendencia local a lo global sea positiva.
Entonces, por lo tanto, no son opuestos, sino que se integran. Las redes sociales son pues hay un montón. Quien piense que no las usa está equivocado porque simplemente esta plataforma por la que estamos nosotros es una red social. Las plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, amistad, parentesco, trabajo, permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella y es uno de los beneficios de las comunidades virtuales. Hoy en día también se liga, también hay romance por medio de las redes sociales. Ya no se van a la plaza a dar la vuelta, ni tienen que esperar la boda de la prima para conocerse. O sea, hay un montón. Las redes sociales también implican el pedir el medicamento, la comida por una plataforma, por una aplicación. En general, ingresar a una red social es muy sencillo, ya que simplemente es rellenar un cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre de usuario, una contraseña, y con eso ya entran a la red. Mientras que el usuario cumpla los requisitos para el registro, que regularmente es la mayoría de edad, podrá hacerlo de manera simple y rápida. Hay dos tipos de redes, las horizontales y las verticales. Las horizontales son las redes sociales que no poseen una temática determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan como medio de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares. Está el Facebook, que es la más común, porque el Facebook abarca otras redes. Tiene el TikTok, tiene los Reels, tiene eh, el Twitter, o sea, tiene una diversidad tan grande que por eso no se ha quitado. Y las verticales relacionan a personas con intereses específicos, como la música, el deporte, el trabajo. La LinkedIn es la que involucra a los individuos que comparten ámbitos laborales o que buscan ampliar su sistema laboral. Estos tipos de redes, a veces tenemos esa comunicación nosotros, sin tener la red. ¿Qué pasa? La comunicación horizontal es que nada más nos comunicamos con los que tenemos alrededor y a veces no son muchos, pero luego tenemos una comunicación vertical y eso pasa a veces con los chats de presidentas. El Comité Nacional emite un mensaje al chat de presidentas. El chat de presidentas se queda con ese mensaje. Entonces la comunicación, aunque era vertical, iba a caer, ya no ya la cascada ahí terminó, porque tenemos muchas presidentas que no comparten la información hacia todo lo horizontal. Entonces ahí se queda. Entonces, cuando tenemos la vertical y la horizontal, entonces quiere decir que ampliamos nuestra comunicación, porque de acá, de arriba me llega un mensaje, pero yo lo comparto de manera horizontal. Entonces, ¿qué va a hacer la presidenta de la parroquia? Obviamente lo va a bajar otra vez hacia vertical y hacia horizontal. Entonces va a aparecer un crucigrama bien bonito. Y a veces no tenemos eso. Las funciones de las redes es comunicar, compartir, mantener o establecer un contacto. Finalmente, esa es la finalidad mucho de los chats, mantener un contacto con alguien, informar. A veces también lo usamos mucho para entretenernos. Se dice que lo mínimo que pasa una persona en una red social son 45 minutos. Lo mínimo. O sea, a veces puede pasar de 3 a 4 horas. Y a veces hay contadores en los celulares que te determinan cuánto tiempo usaste tu celular, cuánto tiempo pasaste en Facebook, cuánto pasaste en WhatsApp, cuánto pasaste en eso, o sea, para estarte contabilizando. Pero bueno, también vender o comprar es una de las herramientas que hoy en día se utilizan muchísimo para vender y comprar. Las características es que integran una comunidad viral masiva, pueden utilizarse desde cualquier dispositivo como computadoras, tabletas o los celulares, cualquiera de estos, o sea,
hablamos de los digitales, los tamagotchis que llaman los celulares más antiguos, no, pero todos los que sean digitales tienen acceso a las redes. Son de acceso gratuito, aunque a veces también hay algunas aplicaciones que tienen una mensualidad o una anualidad. Brindan información en tiempo, permiten a cada usuario crear un perfil. Incluso hay gente que desafortunadamente las utiliza de mala manera y yo puedo decir, ay, hoy me llamo Citlali y después me voy a llamar Esmeralda. Y como Esmeralda, pues voy a hacer otro tipo de cosas que Citlali no haría. Pero, o sea, tienen esa facilidad, desafortunadamente, y lo tenemos que saber y lo tenemos que aceptar no para caer en ellos, sino para cuidarnos de ese tipo de situaciones. Permiten compartir información, archivos de manera instantánea, documentos, música, fotografía, videos. Entonces, ahí está la grandeza y la riqueza de las redes sociales. Porque, por ejemplo, lo que decía ahorita Chelito, les vamos a mandar la circular. Si no lo hubieran mandado por correo postal, pues ahí te encargo, una semana, semana y media, dependiendo de la región. A las de Mexicali les iba a llegar como en 3 semanas. Allá a las de Veracruz, pues a ver si para marzo ya empezaban. Y hoy no. O sea, si dice Chelito, hoy la manda, hoy en 2 minutos ahí está. Brindan oportunidades laborales, también esa es otra de las particularidades. Tenemos que las ventajas son ser inmediatas, son masivas, o sea, tenemos un alcance enorme, acortan distancias, aumentan la visibilidad de las marcas. En el caso de las compras y ventas, te permiten accesar a un nuevo mercado, te permiten una conexión de compradores y vendedores en el mundo. O sea, yo me puedo contactar por medio de una aplicación con China, traer producto y ponerme a venderlo en un zipizape. Lo que se va a tardar es la paquetería, pero a lo mejor en un mes yo ya estoy haciendo un emprendimiento. Entonces, la viralización funcionan como un canal de aprendizaje también. Esto, lo que estamos haciendo, el estar compartiéndonos, todas las presentaciones que hemos hecho desde el año pasado, el entretenimiento y la información, porque también pues están todas las aplicaciones de como Netflix, entretenimiento, de Disney, donde podemos tener un esparcimiento. La viralización de información y de contenido, pero también hay desventajas. Está el ciberacoso, está el stalker, que es que si tú subes o tienes costumbre por subir tus cosas a la red, pues habrá alguien que siempre esté pendiente de tus pasos. Entonces, como puede ser un amigo chismoso y metiche, o como puede ser alguien pues que te quiera hacer algún daño. Por eso también hay tantas sugerencias de que en el caso de los menores de edad no se compartan lugares o situaciones rutinarias para que no den paso a otras cosas. El hater, que es el odio o los comentarios ofensivos, agraviantes y demás. Y el troll, que es gente que se dedica a que si tú tienes un producto o alguna cosa que publicar, pues te empiezan ahí como que a buscar el negrito en el arroz para estarte molestando. El grooming se refiere más a la pederastía, sobre todo, pues todas esas cuestiones donde hay gente pues que se involucra de manera fea, mala con los niños y hacen cosas indebidas. El fake news, que son las noticias falsas, el acceso indiscriminado de contenidos sensibles. Si tú no pones un límite o si tú das un celular a un niño de 8 años, pues el responsable eres tú por darle un celular a un niño de 8 años, donde sabes que el Internet es una carretera libre y con muchas extensiones. Entonces, la pérdida del mundo tangible. Desafortunadamente hay mucha gente que se mete tanto en el ciberespacio que pierden ese contacto humano. Piensan también que todo lo que ocurre en Internet es cierto cuando hay que verificar. Ahorita, por ejemplo, está el caso de una señora que le estafaron con más de 1 millón de pesos porque ella pensaba que Brad Pitt le estaba tirando los canes. Que se No roto el se micrófono, oye. Citlali. Cuando queremos, perdón, hacer un contenido como esta reunión, que yo quiero que se viralice, pues qué padre, porque voy a tener más gente aquí y vamos a poder escuchar la plática y vamos a poder compartir y todo. Pero
Si hay una nota mía en donde es algo que me ofende o que me avergüenza, se va a hacer igual de viral. Entonces, ahí también, a lo mejor que, no sé, que salga una foto de mi cheque, ay, Citlali gana mucho, gana poco. O sea, esa confidencialidad también se puede viralizar de una manera tremenda y es un daño a la privacidad. La comisión, digo, perdón, la SEPCOM nos dice que tenemos que tener un plan estratégico con qué contenidos tenemos que eh, proyectar en nuestras redes, sobre todo ahora que el Papa nos ha pedido ser misioneros digitales. Entonces, la SEM tiene los ejes de nuestra iglesia, que son la construcción de la paz, la familia y la vida, los migrantes, los jóvenes y adolescentes, la cultura vocacional y la sinodalidad, que seguimos trabajando en ella. Nosotros, como dijo Imelda en el principio de presentar nuestro calendario, tenemos las líneas de la Acción Católica Mexicana que se fueron aprobadas en la Asamblea y esto es lo que hemos estado nosotros trabajando desde el año pasado, seguimos trabajando este año y si se fijan son muy similares, que quiere decir que vamos por la misma carretera. Dice Jesús también que hay que remendar la red y el versículo dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como es poco el tiempo que yo tengo, se los quiero, les quise compartir esta parte del Evangelio porque más que nada nos dice Jesús, sígueme, a mí, no a Citlali, no a Imelda, es a Jesús. La invitación es seguir a Jesús. Entonces, él vio a los pescadores, él las está viendo a ustedes. Y sí, sabe que como pescadoras hemos tenido un montón de dificultades, hemos tenido una pandemia, la red, algunas se nos deshizo, a otra gente se le hizo nudo, a otra gente como estaba tan apurada con la pandemia, la hizo bolas y no supo dónde la dejó y la anda buscando. Entonces, esta es la invitación de Jesús a remendar esa red, a ver qué podemos hacer. Una mirada a nuestra realidad, que es la UFCM que nos compete ahorita. Si hay alguien más de algún otro movimiento, pues que lo piense sobre su organismo o su movimiento, pero nosotros tenemos como UFCM un pasado, un presente y quisiéramos llegar a tener un futuro. El pasado nos habla de que tenemos una memoria y esa memoria está de 1912 a 2022. Si hay alguien que me dice que, ay, oye, pero es que no, ya estamos, ya, y todavía les estoy dando chance ahí con los números, pero de 1912 a 2022 estamos siendo flexibles con el pasado. ¿Por qué? Porque el presente sería del 2023 al 2025 considerando que al menos Imelda y el comité que la acompañamos, integramos este trabajo o este apostolado del 2023 al 2026. Para nosotros, nuestro presente o nuestro pasado sería el 2023 y 2024 y nuestro presente sería 2025. ¿Qué estamos haciendo como UFCM hoy? Ya olvídate de las glorias maravillosas de esas señoras que hicieron ese recorrido de 1912 a 2022. ¿Qué estamos haciendo? Localmente, local y globalmente. Ahí se las dejo. Porque, ¿qué vamos a hacer el 2026? O sea, ahorita vamos a trabajar el 2025, pero ustedes no están para saberlo, pero yo sí se los voy a contar. Imelda ya está pensando en el 2026. Y ya nos puso a trabajar en el 2026, porque ese es el futuro, al menos de nuestro comité. Pero, ¿qué están haciendo las parroquiales, las diocesanas,
para el 2025 y para el 2026. Por eso es importante a veces que nos acompañen en las reuniones, que nos escuchen y que ya sea dentro de la reunión o fuera de la reunión, busquen el WhatsApp de alguna de nosotras y nos compartan, porque sería también mucho más interesante ver qué vamos a hacer para el 2036. Y esa es una pregunta que nos tiene que realmente poner a trabajar. Yo quisiera poder decir, en el 2036 a mí me gustaría que hubiera gente que dijera, ay, sí, yo entré por Citlali. Ah, yo sí conozco a Citlali. Citlali me invitó. Porque ahorita nadie, o sea, mucha gente me conoce, pero yo no la invité. Entonces, a lo mejor es eso, a lo mejor, yo no sé cuál es la realidad en tu diócesis, cuál es la realidad en tu grupo, pero hay que pensar en futuro, porque así nos lo están planteando también la iglesia. La iglesia lleva el documento de Aparecida, el documento de los 500 años de la evangelización, el PGP, y todos esos tienen un rango, pero de muchos años para trabajar y hacia dónde vamos. O sea, no podemos nada más enfocarnos en que este año es el año del jubileo y vamos a trabajar el jubileo, porque va a pasar el jubileo, nos va a pasar como la sinodalidad, nos va a pasar como el año de la misericordia, se va a quedar en el pasado como un acontecimiento y no son acontecimientos, son invitaciones de la iglesia a construir mejor. El desafío cristiano es renovar, reestructurar nuestra organización para que sea más fácil tejer y trabajar en red. Nos pudiéramos preguntar, ¿quién soy yo y quiénes somos? Porque a veces dicen, no, el grupo de, no sé, de Santa Rita. Éramos 40. Ah, ok. Pero ya no están las 40. Ya son 4. ¿Cómo se llaman esas 4? ¿Quiénes son? Pues son Citlali, Marianita, Petrita, Chonita. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quiénes estoy? ¿Quién es mi comunidad? ¿Qué queremos hacer y cómo podemos hacerlo? Porque yo pudiera decir, pues queremos ser otra vez las 40. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a también a ver si quién soy y quiénes somos borra nuestra identidad o nuestro sentido de permanencia. Vamos a ver con quiénes estoy y con quiénes somos, con quién hacemos comunidad si deshace nuestros vínculos. Porque a veces pensamos que invitar a más gente nos va a traer más problemas porque estamos muy cómodas, somos el club de Imelda y nada más somos 6 y las 6 estamos perfectas porque son 6 lugares en la mesa, porque no, si esa es la incomodidad, pues hay que avanzar. Si es otra, pues hay que procurar que no avance. Y la dificultad que nosotros pongamos, que nosotros proponemos para hacer los acuerdos, qué queremos y cómo podemos hacerlo. Tiene que entrar el bien común, no lo que a mí me parece, no lo que a Imelda le parece, sino lo que le parece a todas o lo que sería mejor para todas. Sola no se puede trabajar en red. Yo no he ido mucho a la playa, pero creo que un pescador solo, yo creo que sí batalla, porque para empezar las redes sí son pesadas. Ahora ya cargadas, pues menos, sacarlas está más difícil. Pero si todos hacemos equipo, pues se consiguen mejores cosas. Aquí la imagen, si no alcanzan muchos a verla, dice, yo pongo herramientas, yo pongo ideas, yo pongo recursos, yo pongo conocimiento. Todos, porque gracias a Dios a todos les da algún don, tenemos algo que ofrecer. Este desafío cristiano nos hace compartir nuestro camino con los demás, apoyarnos mutuamente en la búsqueda de la verdad y esforzarnos por tejer una red de relaciones que haga de nuestra vida en común una verdadera experiencia de fraternidad, una caravana de solidaridad y una santa peregrinación. La peregrinación no nomás es agarrarte la bandera e irte a recorrer. La peregrinación es buscar, encontrar
lidiar con obstáculos, seguir andando, seguir proyectando, aventurarte a hacer cambios. O sea, de esas peregrinaciones podemos tener muchas. No podemos esperar, ay, sí, vamos a peregrinar a la Basílica. Y bien padre, porque de ahí nos vamos a Cholula o nos vamos a Morelia, nos vamos acá. Esa peregrinación es física, pero la peregrinación espiritual, apostólica, que realmente podemos hacer y que sería magnífico disfrutarla, o sea, nos invita a hacer una red. Ay, Dios mío, otra vez se me trabó esto porque le moví. Alguien que quiera alguna aportación mientras vuelvo a compartir. Las veo muy calladas. Dijo una señora el otro día, o todo me entendieron o no me entendieron nada. Quiere. Mm, 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 mm. Son cosas de la tecnología. Es que estamos procesando mucha información que nos estás dando, pero finalmente es evangelizar a través de las redes, ocupar las redes para el bien y hacer nuestro servicio con alegría y con amor. Un servicio, no un compromiso ni un peso que llevamos encima, sino un servicio y usar las redes para que nos faciliten esa evangelización, nada más. Así es, mi querida Maru. Gracias. Nuestra identidad visual. La identidad visual consiste en todos los elementos de diseño que definen a la organización, a los grupos, movimientos, consorcios, empresas. Gracias a ella se consigue impactar y dejar huella. Nosotros tenemos una identidad visual, pero hermosa, porque aparte tiene años. Donde quiera que la ven, nos distinguimos. Y a veces poca gente, creo y espero, no la conoce. Pero entonces esa es una herramienta, un arma maravillosa y es el escudo del OFCM. Mucho de lo que se ha pretendido desde mediados del año pasado hasta hoy es recuperar nuestra identidad, porque no somos las señoras de la acción católica. Si ustedes, ¿qué pasa cuando no usan un músculo? Se atrofia. De la misma manera, si no usas un elemento visual, se olvida. Entonces, nosotros hemos dejado por, no sé, 50 décadas, digo, perdón, 5 décadas, que la UFCM pase a segundo término para que nosotros tomemos un nuevo nombre y digan las señoras de la Acción Católica y sobre todo los sacerdotes. Es sumamente común. O sea, tú hablas de, no, sí, la señora, y que me entrevistaron en un noticiero, en una capsulita, y la chava te entiende perfecto, la que te entrevistó te entiende perfecto que es la Unión Femenina Católica Mexicana. Y le cuesta, porque a veces no la cambia. Unión Católica Femenina Mexicana, Unión Femenina, o sea, y nos hacen un desbarajuste. Y termina el padre diciendo, oh, sí, las señoras de la Acción Católica. ¿Pero por qué? Porque lo permitimos. Entonces nuestra identidad ha ido perdiendo brillo, pero es momento de sacar otra vez el distintivo, pulirlo, pero pulirlo con testimonio, pulirlo con ganas, con alegría, con evangelización. Se trata de un conjunto de factores visuales que la hacen única y en ella se incluye el logotipo, la tipografía, los colores de la organización. Nosotros tenemos una riqueza porque tenemos las siglas y ahí está para que no se nos olvide, Unión Femenina Católica Mexicana. En el centro tenemos a Cristo, lo más importante. Tenemos los colores, que si el amarillo, que si el blanco, porque somos aliadas del Papa, que el azul porque el manto de la Virgen. O sea, y no es, o sea, nada más traerlo de adorno, es saberlo portar con ese orgullo de todo ese pasado, de todas esas señoras que nos han estado abriendo un camino muy grande y muy hermoso. En este concepto también están incluidos los valores, la misión,
visión y la cultura de nuestra organización. Por lo tanto, con ella se lanza un mensaje tanto visual como conceptual. Entonces hay que ser pues muy conscientes de nuestro distintivo. Hay que reconocer lo local y la interconexión que nosotros podemos tener. Tenemos una responsabilidad compartida, por eso hay que actuar con conciencia, una solidaridad global, porque siempre estamos viendo si los documentos del Papa, los documentos de la Iglesia, qué dice nuestro obispo, o sea, tenemos esa solidaridad y tenemos que buscar esa participación. A veces decimos, no, que ahí viene, que a ver cuáles son las comisiones y la de la UFCM se hace chiquita y se esconde. A ver, que le toque a los adoradores, que les toque a los de catecismo, que son muchos. Todavía, afortunadamente y gracias a Dios, hay mujeres en UFCM que son parte del CODAL, que son parte de los laicos, que son parte de las comisiones que llevan la batuta de la iglesia. Y no debemos de hacernos chiquitas, aunque seamos poquitas, porque entre menos nos veamos, más poquitas vamos a ser. La adaptación, que es sin perder nuestra identidad. Tendríamos también que preguntarnos esta parte, si alguien me puede ayudar a leerlo lo primero. Lo de los círculos, Lo de afuera. ¿qué conocimientos necesitamos adquirir? Así ¿Qué es. actitudes te hacen falta desarrollar? ¿Qué habilidades necesitamos aprender sin perder la espiritualidad? Si se fijan, ahí está todo nuestro ser y quehacer de la UFCM. Nuestra espiritualidad, nuestra formación. ¿Para qué? Para tener más habilidades, más conocimientos, mejorar nuestras actitudes. Si nosotros tenemos una buena espiritualidad, vamos a tener también mayores habilidades. Vamos a tener muchos mejores conocimientos porque hay muchas cosas por aprender en la iglesia, a través de la oración, a través de la misa, a través de la hora santa, a través de los rosarios, a través de toda esa espiritualidad. Entonces, no estamos peleadas con la espiritualidad. La tecnología no está al lado de la espiritualidad, no va por otro camino, está dentro de, pero también tenemos que identificar qué necesitamos para mejorar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Por eso es tejer con varios hilos, anudar los hilos o encontrar los nudos. ¿Qué me falla? ¿O con quién tengo que hacer alianza? ¿O de qué manera vamos a establecer un mejor trabajo? Porque las redes, ay, se me fue el que me iba a traer el ejemplo, pero hay unos, se me fue a la escuela. El cable que ustedes conectan al internet es azul o amarillo. Entonces, por un lado o por atrásito, donde se enchufa como una cajita, se puede apreciar que son muchos hilitos. Si un hilito de esos se chafea por alguna situación, se corta, ya no hay comunicación. Pasa como con los foquitos de las series de antes, ¿se acuerdan con los que pisaba uno en la Navidad y ay, te dolía hasta el alma? Se descomponía uno y ya la serie, ya no, hasta que pusieras en orden ese foquito. De la misma manera, tenemos a veces que encontrar cuál es el nudo en nuestro grupo, en nuestra diócesis, en nuestra organización. No para decir, ¡ay, está el nudo! Porque Dios no nos dice que vamos a descartar. Al contrario, tenemos que decir, este es el nudo. Ahora sí, vamos a echarle montón, pero del bueno, a ayudar y a resolver que ese nudo se deshaga y fluya para poder tejer porque si llenamos la red de nudos, los peces no van a caer. Tenemos las 3C de la comunicación y la sinodalidad. 1. Confiar en los procesos y mecanismos de escucha sinodal. Tenemos mucho el ejercicio ya en nuestras parroquias porque es un elemento que todos los obispos están implementando, los conversatorios. Y a veces no encontramos cuál es la mecánica. La mecánica es sobre un texto, sobre un ejercicio espiritual que nos acerca al Espíritu Santo
poner toda nuestra disposición a escuchar qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros. Luego esa parte yo voy a abrir mi sensibilidad y la voy a compartir con quien estoy en el conversatorio. Pero eso yo, lo que yo siento. Y muchas veces la gente dice, no, es que hoy los jóvenes, es que ya la gente no va, es que ya la gente, hablan por otras cosas en referencia al versículo, a la meditación que se hizo, pero de otra gente, no de mí. Entonces, no lo apropian. Y al momento de la escucha es escuchar a la otra persona y decir, yo también, porque fíjate que tengo una comadre que está igual que tú. O sea, ya la escuché, ya pensé que le voy a contestar y ya involucré a una tercera que ni cuenta. No, es nada más escucharla para entender que hay otra gente con un punto de vista o similar o diferente al mío. Pero nada más es escucharla, ni le vas a resolver la vida, ni vamos a hacer nada. Ese es el punto más sencillo, más coloquial, con el que se manejaría un conversatorio. Claro que hay gente que lo explica de una manera más bonita, más espiritual que yo, pero es confiar en los procesos y mecanismos de la escucha sinodal, porque a veces queremos aparentar y el aparentar no nos va a ayudar, ¿sí? Ceder espacios que ya tenemos ocupados. A veces queremos abarcar todo y creemos también que nada más nosotras somos las buenas en la película, que si no somos nosotras, no, nadie más lo va a hacer. Hay que dejar que la gente se equivoque, hay que dejar que los demás lo hagan. Si lo hacen bien, pues qué bueno, ya hay otra persona aparte de ti que lo hace bien. Para cuando tú no estés, alguien más lo haga. Y si no sabe, pues ya tienes una persona a quien ayudarle para que mejore. Entonces, ceder de veras que nos cuesta a todo mundo. Y más las que tenemos la gran fortuna de ser mamás. Es un ceder constante con los hijos a muchas cosas que no, desde chiquitos te vas a caer, pues que se caiga. Algún día se tendría que caer. No, es que no te subas, no te bajes, no te enfríes, no, o sea, estamos conteniendo, y a veces hay que ceder, que fluya. Ya cuando pasen las cosas, veremos cómo podremos resolverlo, sobre todo con la ayuda de Dios. Y capacitarnos. La tercera C de la comunicación. Ver qué habilidades tenemos, qué nos falta y agarrar el toro por los cuernos. Yo les hablaba del presente, del pasado y del futuro. Son los tres tiempos de todos. Y así, si yo tengo presente y pasado, no tengo entusiasmo a veces, porque estoy enfrascada en el pasado y no puedo continuar con el presente. Si yo tengo presente con futuro, pues no aprendo del pasado, porque también hay gente que dice, a mí ya no me importa lo que pasó y ya así, ya. No, hay que darle valor al pasado, a la gente que ha hecho y que nos ha, pues ha abierto un camino, pero de qué manera ese camino hay que sostenerlo. Y si nada más pensamos en pasado y futuro, pues nos llega un estrés tremendo, que no disfrutamos la vida. No sabemos qué es el presente, entonces tenemos que valorar ese pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. Es la mejor manera de hacer las cosas, tanto en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, como en el apostolado que nos invita a la OFCM. Y ahora sí, si ya nos preparamos y ya todo, pues hay que lanzar la red. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador, porque la pesca que había hecho, el que habían hecho, el temor que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Ay, disculpen mi lectura, porque es la palabra de Dios. Pero si se fijan, a mí me encantó porque nos dice, nada mar adentro, echan las redes mar adentro. Pues imagínate un pescador que vaya en la orillita, pues ¿qué va a agarrar? Puras conchas, puras piedritas. Y a veces así estamos. No, pues es que queremos a la parroquia nomás aquí a la comunidad. No, pues es que la comunidad ya se volvió mayor. Pues es que la comunidad no puede. Pues es que la comunidad pertenece a otros grupos. ¿Cuáles? Entonces, aventúrate a hacer algo más. Y no porque yo te lo diga, porque Jesús te lo dice. Porque esa es la misión que tenemos nosotros, evangelizar. No nos dijeron hagan grupos, nos dijeron evangelicen. El método, la herramienta, la forma es hacer grupos, pero la misión es evangelizar. Y te dice, los haré pescadores de hombres. Y cuando tú confías en Jesús, ¿qué les pasó a esos pescadores? No podían ni subir la red. ¿Cuántas veces necesitamos confiar? ¿O de qué manera necesitamos confiar? Con todo. Todo es posible para Dios. La evangelización está estrechamente vinculada a la calidad de las relaciones humanas. Así la comunidad cristiana hace suya la palabra de Jesús que impulsa a remar mar adentro y en la confianza de que la invitación del Maestro a echar las redes le garantiza la certeza de una pesca abundante. Es necesario trabajar en la humanización de las relaciones personales o humanas, porque se ha perdido. Por eso muchas de las veces cuando invitamos a alguien a un grupo de esposas y madres jóvenes, nos dicen, no, ahorita no, gracias. Si no te estoy ofreciendo abón, a la vuelta, pues si no vendo quesos. O sea, y tenemos que humanizarlas. A lo mejor no es nada más invitar, mira que eso. No, es llegarle a la humanización y luego a la invitación. Con un compromiso de misión y un proyecto de comunión. Todas y todos podemos aportar dones y tareas. De ahí el valor de la diversidad de los carismas que Dios nos ha dado. La SEPCOM nos dice que hay que conocernos, hay que, ¿qué dice en medio? Porque no lo veo. Comunicarnos Comunicarnos y apoyarnos, y ¿sí? Entonces, la SEPCOM determinó una jurisdicción, digamos, de territorios eclesiales en todo lo que es nuestro México, y son 98 territorios eclesiales, de los cuales están divididos en 19 arquidiócesis, 73 diócesis, 4 prelaturas territoriales y 12 eparquías. Para poder trabajar, la SEPCOM hizo 19 provincias. Entonces, nosotros, este es nuestro mar adentro. Nosotros tenemos que echar las redes en todos estos lugares donde ya hay UFCM. Este es nuestro mar. Tal vez con 3 pececitas, con 4 pececitas, con 80 pececitas, 1200 pececitas, pero este es todo nuestro mar. Y no podemos ni queremos perderlo. Esta es toda nuestra red de comunicación. A todos estos lugares tenemos que ir humanizando. Les voy a contar una historia rápidamente porque creo que ya ando
con el tiempo medio corto. Resulta ser que allá en Honduras hay un puente que es en Choluteca, Honduras. El puente fue construido en 1900, déjenme porque la memoria me falla, pero aquí 98. no, esa es otra historia. Fue construido, son 300 metros de puente. La construcción llevó 3 años y se construyó en 1935. Inició en 1935, termina la construcción en 1937, pero tómala, que llega el huracán Mitch en 1998. El puente era una genialidad, un medio de comunicación, un transporte, o sea, estaba, pero que sin, como la UFCM, con muchos años sirviendo al pueblo de Dios. Pero pasa el huracán Mitch. Y si se fijan, aquí está la foto del huracán vista desde satélite. Y luego la gente viendo cómo el huracán se llevó todo, como a veces suele pasar. Y pues movió al río. El puente ahí quedó. Pero, ¿qué pasó? ¿El río se movió? ¿Es puente o ya no es puente? Porque ¿cómo? Si se fijan, pues ya al extremo ya, ¿no? O sea, el puente servía para cruzar el río. Nosotros ante el cambio somos puentes o ya no somos puentes. La UFCM es un puente de evangelización, es un puente que acoge a las mujeres, es un puente que acerca los corazones a Jesucristo o no. Ahí se las dejo de tarea. Jesús nos dice, necesitamos trabajar en red y en las redes. 2, hay que conectar, trabajar con esperanza, en sinergia y armonía. A veces queremos trabajar, no, y es que yo quiero hacer esto porque, o sea, no estamos compitiendo. Si San Luis Potosí se le ocurre una gran idea, adelante. Y si a esa idea se le puede sumar Morelia o Mazatlán o Mexicali o Gómez Palacio, Valle de Chalco, y la hace la misma cosa, pero a su manera porque son regiones diferentes, adelante. Somos las mismas, somos todas hijas del mismo padre. Y luego pasar del yo al nosotros. Recordar que trabajamos por el bien común y ese bien común es trabajar por todos. La invitación entonces es a elaborar y llevar a la acción un plan pastoral que pretenda responder en verdad los desafíos de la cultura y la sociedad actual, que no pueden ignorar la necesidad de la gente de hoy de estar conectada en red. Quizá para satisfacer necesidades básicas no cubiertas debido a la crisis familiar y social, en la hora presente caracterizada a veces por situaciones de marginación y soledad. La UFCM desde su parroquia o desde la parroquia está llamada a ser signo vivo de la cercanía de Cristo a través de una red de relaciones fraternas proyectada hacia las formas de pobreza. Y de pobreza no hablamos de la pobreza económica, hablamos de la pobreza espiritual, de la pobreza mental, porque a veces encontramos gente que, como luego dice el hámster, no le circula. Entonces, esas son nuestras realidades. Criticamos, o sea, ay, la señora que se la pasa en el Facebook. ¿Por qué? Te has humanizado para acercarte a ver sin juzgar por qué está en redes, qué busca, cuál es su motivo, por qué sube tantas fotos. Ay, es que es bien presumida. A ver, pero ¿por qué? ¿Y por qué si es tan presumida la invito no quiere? O sea, acércate, platica. Y esta, pues se las comparto con mucho cariño, porque luego pasa que cuando todas las preguntas, yo me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. A veces creemos
que no la sabemos de todo morocho. Y resulta que ya no la cambiaron porque estamos viviendo un cambio de época. El Papa nos dice, les ruego, fíjense cómo nos dice, les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Ya una señora de 30 años no es la misma que las señoras de los 30 años de hace otras décadas. Las abuelitas ya no son las mismas abuelitas. Ya no encuentro yo una abuelita como la que yo tenía. Mi madre, que espero yo en gloria esté, falleció a los 52 años, o 53 creo. Yo tengo 50 y no me veo como mi mamá. Yo hoy la veía más viejita a ella. Entonces, y me decían cuando falleció, ay, tu mamá está bien joven. Y yo decía, ay, ¿de dónde? Y así ahora me ve mi hijo. Me dice, mamá, es que tú ya no estás joven. Le digo, ¿estás loco? O sea, son demandas diferentes, son gente diferente, son culturas, son medios, son redes diferentes, son estilos de comunicarnos de diferente manera. Lo único que no cambia es Jesús. Yo por su tiempo y su atención les doy las gracias. Espero, no sé si haya tiempo, preguntas o las dejamos para después. Gracias, Citlali. Gracias. Gracias por compartir. Bueno, pues han escuchado todo lo que ha compartido Citlali y es lo que nosotros queríamos compartir y que nosotras todas escucháramos este tema. Entonces, no sé, me gustaría que ustedes nos dijeran qué les parece, qué falta, qué les gustaría escuchar.